20 minutos de la estratificación de riesgo de muerte súbita en pacientes con cardiopatía estructural. Como ven aquí en esta diapositiva, el 75% de las causas de muerte súbita se deben a la cardiopatía isquémica. Y en Estados Unidos se calcula que ese porcentaje se eleva hasta un 85%. Un 15% otras miocardiopatías, otro 5% enfermedades valvulares y apenas un 2% en las canalopatías. Si nos fijamos en por ciento de cada grupo de los pacientes que tienen marcadores de riesgo por infarto, es decir, del total de pacientes que tienen estos marcadores de riesgo por infarto, el 30%, la incidencia será un 30% de muerte súbita, es el mayor por ciento, seguido de los sobrevivientes de parada cardíaca, aquellos con fracción de eyección menos de 30%, y por supuesto la población general, los que mueren en comparación a toda la población general, pues el porciento es bajo. Sin embargo, cuando nos fijamos en números absolutos, el mayor número de personas que mueren súbitamente son aquellos que no han sido estratificados. Y si pensamos que la cardiopatía isquémica ocupa el 75-80% de las causas de muerte súbita, evidentemente controlando los factores de riesgo coronario, pues se disminuye la probabilidad de muerte súbita. Ya se ha hecho intentos de intentar estratificar a esa población mediante resonancia magnética nuclear, pero es un método muy costoso. Y entonces se ha decidido, en vez de intentar estratificar a esta población, por lo que hay que controlar los factores de riesgo coronario, porque es la primera causa de muerte súbita en un gran porciento. Lo cierto es que los pacientes con cardiopatía estructural tienen 7 veces más riesgo de presentar muerte súbita que los que tienen corazón estructuralmente sano. ¿Qué dicen las guías? Bueno, estas son unas guías que se publicaron en el 2018 sobre la prevención de la muerte súbita en pacientes con arritmias ventriculares. ¿Qué hay de cardiopatía isquémica? Bueno, pues lo que hay en común en todas estas cardiopatías estructurales es que el paciente que tiene una parada cardíaca abortada por taquicardia ventricular o fibrilación ventricular es de altísimo riesgo. Aquellos que han tenido una taquicardia ventricular, sea con compromiso hemodinámico o no, también son de muy alto riesgo. Y aquellos que han tenido síncope que se sospeche de causa cardíaca deben ser estratificados mediante la estimulación eléctrica programada, un estudio electrofisiológico para llegar al diagnóstico exacto. Cuando hablamos de prevención primaria, en estos casos que tienen alto riesgo, son aquellos con fracción de eyección por debajo de un 35% y capacidad funcional 2-3, o menos de un 30% con grado 1 de capacidad funcional, 40 días post-infarto y 90 días post-revascularización. Aquellos con taquicardia ventricular no sostenida por infarto, después del infarto con fracción de eyección menos de un 40%, si son inducibles en el estudio electrofisiológico, también es un grupo de alto riesgo. Todos estos pacientes por elevado riesgo sugieren la guía el implante de un desfibrilador. Este artículo de Valleduna está muy interesante porque no es reciente, pero te hace un análisis fisiopatológico de la muerte súbita en la cardiopatía isquémica. Si los desencadenantes o moduladores de la misma, como el estrés, factores de riesgo, ritmo circadiano, sistema nervioso autónomo, pues da con un miocardio vulnerable, sea por una placa aguda vulnerable o una crónica por una cicatriz, y el perdaño final es un síndrome coronario agudo o una taquicardia ventricular sostenida en el caso del infarto crónico, y esto puede llegar a una fibrilación ventricular. Lo cierto es que la presencia de isquemia residual ocasiona un peligro de nuevo accidente isquémico, la mala función ventricular, otro peligro de insuficiencia cardíaca, y la inestabilidad eléctrica, peligro de arritmias graves. Estos 3 factores son los que pueden utilizarse para pronosticar la muerte súbita en un paciente isquémico. Por ejemplo, en este artículo del 2019 se hizo una estratificación postinfarto en pacientes con fracción de eyección preservada.
y fueron en un estudio multicéntrico de 575 pacientes sin isquemia residual y con una fracción de eyección más de un 40%. Y se evaluaron factores de riesgo no invasivos y la estimulación eléctrica programada como estudio invasivo. De los no invasivos, entre ellos el extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular no sostenida, potenciales tardíos, QT prolongado, etc. Y entonces las conclusiones del estudio es que ningún paciente sin factores de riesgo no inducibles presentaron arritmias ventriculares en el seguimiento. Quiere decir que tiene una alta sensibilidad. Él, para detectar los verdaderos negativos, es muy sensible, sin embargo fue poco específico para detectar los pacientes que tuvieron arritmias en el futuro. Este otro trabajo similar es del 2020, incidencia de predictores de paro cardíaco extrahospitalaria 90 días posinfarto, y también se realizó en 349 pacientes, y ellos tomaron unos factores de riesgo y los numeraron, le dieron puntos para hacer un score de riesgo unido a la fracción de eyección, y este score que ellos lograron plantearon que era más fidedigno que la fracción de eyección aislada. El sexo masculino fue un punto, la diabetes un punto, el daño renal 2 puntos, Killing mayor o igual a 2 puntos, fibrilación o flóter auricular de reciente inicio 1 punto, y la fracción de eyección deprimida daban puntuación según el grado de afección de la misma. Lo cierto es que la resonancia magnética nuclear, exactamente el realce tardío de gadolinio que te detecta fibrosis intramiocardio, ha sido desde hace años viene siendo ya una herramienta muy útil en la predicción del riesgo de arritmias ventriculares malignas y por lo tanto de muerte súbita, específicamente en este caso en la cardiopatía isquémica. ¿Qué dicen las guías de los pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémica? Bueno, pues la prevención secundaria es prácticamente igual a los pacientes isquémicos, pacientes que han tenido una parada cardíaca abortada con taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, un paciente de alto riesgo, que ha tenido una taquicardia ventricular, sea con compromiso hemodinámico o no, es un paciente de muy alto riesgo. Y el síncope hay que realizar un estudio electrofisiológico para precisar si es de causa rítmica o de un trastorno de conducción para entonces tomar conducta con ellos. Como prevención primaria, una fracción de eyección por debajo de un 35%, son pacientes de alto riesgo y ellos sugieren en estos casos el implante de un desfibrilador. De nuevo, la resonancia magnética nuclear viene siendo muy importante en la detección de fibrosis miocárdica y en el pronóstico de muerte súbita. Como ven ahí, en 399 pacientes con miocardiopatía dilatada y fracción de eyección mayor o igual de un 40%, se demostró que la fibrosis en zonas de BI pues era un marcador de riesgo. Luego, no solamente en la isquémica, sino en la miocardiopatía dilatada no isquémica, el realce tardío de gadolinio con resonancia magnética nuclear es un marcador importante. En el caso de las taquicardias ventriculares no sostenidas en pacientes con insuficiencia cardíaca por fracción de eyección preservada, también se concluye que es la TUV no sostenida es un factor de riesgo importante. Que antes se planteaba que tenía que tener la fracción de eyección deprimida, pues no, pacientes que han tenido fallo cardíaco pero con fracción de eyección preservada, la taquicardia ventricular no sostenida también es un marcador de riesgo. ¿Qué dicen las guías en la displasia ritmogénica de ventrículo derecho? Bueno, lo común para todos, es decir, el paro cardíaco, taquicardia ventricular, síncope, y en los pacientes con disfunción de ventrículo derecho o ventrículo izquierdo con fracción menor o igual a un 35%, es decir, cuando la displasia toma ventrículo izquierdo con fracción de eyección baja, es un factor de riesgo, son pacientes que se lo deben implantar un desfibrilador. Este estudio de muerte súbita en pacientes con displasia ritmogénica de ventrículo derecho se hizo un análisis de más de 5.000 autopsias y dentro del grupo, bueno, pues se diagnosticaron 202 casos que tenían una displasia ritmogénica de ventrículo derecho, predominó el sexo masculino, la muerte ocurrió más
frecuentemente en actividades deportivas en individuos previamente asintomáticos, y la mayoría tenían displasia del ventrículo izquierdo. Es decir, no solamente que la fracción de eyección del ventrículo izquierdo podría estar deprimida, sino el hecho de que la displasia tomara el ventrículo izquierdo y era un factor de riesgo importante. En este otro estudio que se reunieron, multicéntrico, que se reunió 864 pacientes, también detectaron una serie de factores de riesgo para predecir la muerte súbita en la displasia ritmogénica. Fueron 864 pacientes, la edad joven, el sexo masculino, la cantidad de extrasístoles ventriculares y el número de derivaciones con invención de la onda T fueron predictores de arritmias ventriculares malignas. ¿Qué dicen las guías en los pacientes con miocardiopatía hipertrófica? Bueno, por supuesto que ha tenido paro aortado o una taquicardia ventricular es un paciente de altísimo riesgo, y uno o más de los siguientes factores de riesgo: tabique mayor o igual a 30, muerte súbita cardíaca familiar de primer grado con miocardiopatía hipertrófica, síncope de causa no determinada y taquicardia ventricular no sostenida o respuesta normal de tensión arterial al ejercicio y otro factor de riesgo asociado. Eso dicen las guías. Pero hay otros artículos como este, por ejemplo, que cuál pueden ser los predictores de arritmias en pacientes con desfibriladores implantados. En 302 pacientes, las alteraciones importantes, más del 15% de la masa del BI o visualmente extensiva en el realce tardío de gadolinio, fibrilación auricular y edad joven, fueron predictores de arritmias ventriculares malignas. Cuando ellos le aplicaron los factores estándares de las guías, no cumplían todos los requisitos. Es decir, que estos factores que se plantean aquí tuvieron más valor que los que planteaba la guía. Lo cierto es que el realce tardío de gadolinio, ya fíjense que lo hemos utilizado en la cardiopatía isquémica, en la miocardiopatía dilatada no isquémica y ahora en la miocardiopatía hipertrófica. Este artículo del 2021 hecho por Maron, que es un investigador que se ha dedicado mucho al estudio de la miocardiopatía hipertrófica, hace un algoritmo donde toma marcadores mayores y marcadores y de menos riesgo. Por ejemplo, la historia familiar es un marcador de muerte súbita por miocardiopatía hipertrófica, es un marcador mayor, síncope inexplicable, múltiples repetitivas o prolongadas taquicardias ventriculares no sostenidas, aneurisma apical, hipertrofia masiva mayor o igual de 30 milímetros, extensión del realce tardío de gadolinio por la resonancia magnética y un estadio final de la fracción de eyección, es decir, por debajo de un 50%, cuando él toma la función ventricular en la miocardiopatía hipertrófica. Teniendo esos factores de riesgo, un solo criterio mayor, ya es un paciente de alto riesgo. ¿Cuál es el paciente de muy bajo riesgo? Aquel que no tiene ningún factor y tiene más de 60 años. Y siempre hay una zona, diríamos un área gris, un área intermedia, como todos en los estratificadores de riesgo, que hay un grupo de muy alto riesgo, un grupo de bajo riesgo, entonces hay un grupo intermedio donde es más difícil estratificar y hay que individualizar el caso para tomar una conducta. ¿Qué dice la guía de las cardiopatías congénitas? Bueno, lo mismo en todas las cardiopatías estructurales: la parada cardíaca, la taquicardia ventricular, el síncope, sospechando de causa cardíaca, y al menos moderada disfunción ventricular o hipertrofia marcada, hay que realizar estudio electrofisiológico, y sobre todo en las guías recomiendan mucho la reconstrucción de las cardiopatías y evitar el compromiso hemodinámico en ellas. Estos son pacientes de alto riesgo. Por ejemplo, la tetralogía de Fallot, que es una de las cardiopatías congénitas que tienen más el riesgo de muerte súbita. En este estudio, en esta revisión, pues, se llega a la conclusión que la edad de reparación, a medida que se prolonga la edad de la reparación, es más riesgo. El tiempo de seguimiento, los síntomas, la anchura del QRS, taquicardia ventricular no sostenida, disfunción ventricular e inducibilidad fueron factores de riesgo para presentar muerte súbita en estos pacientes. En el caso de la estenosis aórtica asintomática, se calcula que entre un 0,4 y un 8%
hacen muertes súbitas anuales, y el riesgo de muerte súbita en estos pacientes hay que analizar la duración del QRS. Se encontró que era un factor de riesgo importante, y otros, no solamente el gradiente de presión transvalvular, sino otros factores, porque ya muchas veces estos pacientes tienen una cardiopatía isquémica asociada, o son diabéticos, o tienen disfunción ventricular. Es decir, que hay que integrar todo el individualizar cada paciente, y no solamente analizar la válvula gradiente de presión. En el caso del prolapso valvular mitral, también se hizo un estudio en un grupo de pacientes. Se detectó que la resonancia magnética, que demostró fibrosis en músculos papilares por el realce tardío, el prolapso de ambas valvas, el sexo femenino, anormalidades de la onda T y extrasístoles ventriculares complejos, fueron predictores de muerte súbita. Este trabajo de la doctora Dorante y la doctora Margarita Jerez sobre arritmias y muerte súbita en la falla cardíaca, estratificación eléctrica de grupo de riesgo. Ellos mismos plantean que estos signos eléctricos tienen baja sensibilidad y especificidad. Sin embargo, es una herramienta más que se puede utilizar a la hora de estratificar a los pacientes. Como vemos aquí, hay más de 30 signos eléctricos que pueden ayudarnos a la hora de intentar estratificar a este tipo de pacientes. Por último, la inteligencia artificial está intentando tener un acercamiento a estratificar riesgo a los pacientes, incluyendo el genoma cardíaco. Es decir, que unen es un sistema computarizado que unen el genoma, unen los signos clínicos, todos los datos acerca del paciente, para intentar hacer un modelo independiente que pueda tener un acercamiento al riesgo de muerte súbita. Esto es un ejemplo de un paciente isquémico con una cardiopatía isquémica crónica, con un infarto no reciente, y tenía taquicardias ventriculares. Como ven, arriba donde dice A es el electrograma auricular, y donde dice V es el electrograma ventricular intracardíaco del desfibrilador. Los dos primeros latidos están en ritmo sinusal, se inscribe la aurícula primero y el ventrículo después, y después viene un extrasístole y se inicia una taquicardia ventricular monomorfa. Fíjense que la aurícula están disociadas, tiene menor frecuencia la aurícula, mayor frecuencia el ventrículo. El equipo le da terapia antitaquicárdica, es decir, estimulación, y quita la taquicardia. Después el paciente continúa en ritmo sinusal. Este es el tratamiento ideal de un desfibrilador, que puede tratar un evento de taquicardia ventricular muy corto, muy rápidamente. A veces el paciente ni lo siente, y evita un evento isquémico agudo en medio de una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Esto es un caso muy interesante porque es una mujer con una miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Se le puso un marcapaso bicámara, la obstrucción desapareció, ya tenía un gradiente más de 70 milímetros de mercurio, llegó a 15 milímetros, y evolutivamente pasaron los años, se agotó el marcapaso, y cuando se va a hacer el cambio se detectó que había fractura del cable auricular. Y antes de decidir pasar otro cable, pues se decidió hacer un seguimiento por ecocardiograma. Y los ecocardiogramas demostraron evolutivamente que no hubo más obstrucción. Es decir, parece que hubo un remodelamiento eléctrico del corazón, y la obstrucción, a pesar de ya no tener la estimulación del marcapaso, en el transcurso de los años siguientes la obstrucción no volvió a aparecer. Y después, evolutivamente, lo que se detectaron, la señora vino por un evento sincopal y se detectó en el Holter esta taquicardia ventricular no sostenida, por lo que se le puso un desfibrilador, y después tuvo choques adecuados por la misma. A la hora de estratificar riesgo a un paciente es sumamente difícil, porque cuando uno establece un pronóstico en un paciente con una cardiopatía, el intentar estratificarlo para definir la muerte súbita es muy difícil. Uno establece un pronóstico si ese paciente se comportara
como grandes grupos de pacientes, grandes series que estadísticamente la mayoría se comportan de una manera. Pero establecer el pronóstico específico en un solo paciente es sumamente difícil. Uno puede establecer una probabilidad pronóstica, pero es muy difícil establecer el pronóstico de estos pacientes con cardiopatía estructural. Lo que es muy fácil es estratificar a estos, porque han sido los mejores del mundo y continuarán siendo los mejores del mundo. Esto es muy fácil estratificarlo. Muchas gracias por la atención.